Vamos a iniciar con el primer segmento. El tema es crecimiento económico, empleo, inflación y conforme a los lineamientos aprobados por el Instituto Nacional Electoral y por los representantes de cada una de las candidaturas, cada uno de ustedes tendrá a continuación un minuto para presentar su propuesta sobre el tema. Y vamos a comenzar con el planteamiento a crecimiento económico, empleo e inflación con la candidata Xóchitl Gálvez. Por favor, adelante. El principal problema económico de los mexicanos es la extorsión y el cobro de... Es un compromiso con tu futuro y con el de todas las mujeres y los hombres de este país. Gracias, candidato. Vamos a iniciar ahora la bolsa de tiempo sobre el mismo tema, crecimiento económico, empleo e inflación. Y quiero recordarles las reglas, por favor. Cada candidatura tendrá 5 minutos para desarrollar el tema, pero no deben agotarlos en la primera intervención, por favor. Y tendré oportunidad, si ustedes dejan algún espacio, para hacerles alguna pregunta, haciendo uso de la moderación activa, y si no, es su tiempo. Así que vamos a ver ahora la segunda pregunta de la ciudadanía sobre este tema. Mi nombre es Daniel Gómez, tengo 26 años, vivo en la ciudad de Coacalco. Mi pregunta para quienes buscan la presidencia de la República es ¿cómo es que van a ayudar a los microempresarios y empresarios a dar salarios justos y hacer que no cierren en este sexenio, no cierren sus empresas? Comenzamos esta primera bolsa de tiempo con la candidata Xóchitl Gálvez. Por favor. Daniel, qué gusto saludarte. Vamos a crear una institución que te apoye con créditos para el emprendimiento. Esto desapareció en esta administración. Vamos a apoyarte con crédito barato, con capacitación. De los tres, la que sabe generar empleos es una servidora, la candidata de las mentiras, que ahora sí le voy a decir. Durante su administración fue el único estado que perdió empleos. Todos los estados generaron empleos. Y nos va a decir que fue por la pandemia, pero falso, porque durante la pandemia pues, todos los estados lo tuvieron. Yucatán creció, Coahuila creció, el Estado de México creció y la Ciudad de México, pues la verdad de las cosas es que decreció. Y en ese sentido voy a trabajar para que haya certeza jurídica, energías limpias y baratas, educación, ciencia y tecnología, estos fideicomisos que el gobierno de la candidata de las mentiras prácticamente eliminó, buena infraestructura, pero sobre todo seguridad pública. Gracias, candidata. Por favor, candidata Claudia Sheinbaum. Sí, no ha visto bien los números porque en efecto hubo aumento del empleo en la Ciudad de México. Fíjense, con el gobierno de la transformación, ¿cuáles han sido los logros? Crecimiento económico de 3.2%, por encima del 2% de todo el neoliberalismo. Más empleo histórico, 1.8 millones más que en el sexenio anterior, y eso que hubo pandemia. Salario mínimo, aumento en 113% y en la frontera en 300%. Estos no son palabras ni mentiras, son hechos. Salario medio máximo en la historia de nuestro país. Inflación controlada, y no solo por el Banco de México, sino también por el trabajo que se hizo por parte del gobierno para poder tener la gasolina a un precio accesible y que no aumentara. La deuda no ha aumentado realmente como aumentó en los periodos anteriores. La inversión extranjera directa en el máximo histórico, 164,000 millones de pesos, millones de dólares, perdón, mucho más que lo que el sexenio de Peña Nieto y lo que el sexenio de Calderón, no se diga. El peso, la moneda más fuerte que hay hoy en todo el mundo. Es decir, con la Cuarta Transformación hay resultados y están a la vista, los pueden ver incluso en las estadísticas internacionales. Candidatas, Xóchitl Gálvez levantó la mano para responder o comentar algo. Claudia, eres mentirosa y ahora te crees neoliberal. Hablas de puros datos macroeconómicos. La realidad es que a la gente el dinero no le alcanza. Gracias. Candidato Maínez, ¿vamos con usted al planteamiento del tema? Sí, la verdad es que
sí quisiera precisar los datos que se acaban de dar. El precio de la gasolina, todas las mexicanas y todos los mexicanos sabemos que no se cumplió la promesa que se hizo en algún momento de bajarla a 10 pesos, de reducirla, y que incluso ha aumentado, mientras en Estados Unidos en los últimos meses ha ido a la baja. Y en el caso de los empleos, creo que quien acredita en la lista de estados que se dio por parte de la candidata del PRIAN, no se mencionó a los 2 estados que más empleos generan, que no son ni Guanajuato, ni Coahuila, ni Chihuahua, sino Jalisco y Nuevo León. Aquí están los datos en comparación con la Ciudad de México y cómo Jalisco y Nuevo León han emprendido un modelo que le ha dado resultados con inversión, con empleos dignos a la gente. Ese es el modelo con el que vamos a gobernar este país. Y quiero decirle también en respuesta a la pregunta, porque lamentablemente siempre se les olvida que lo primero son las ciudadanas y los ciudadanos que nos hacen esas preguntas, que lo que tenemos que hacer es facilitar la creación de empresas, pero la supervivencia de empresas. 7 de cada 10 empresas mueren antes de los 2 primeros años de vida. Por eso necesitamos que darles financiamiento, darles tasas preferenciales, darles criterios preferenciales a la hora de asignar, de licitar contratos, quitar la asignación directa y favorecer a micro, pequeñas y medianas empresas hechas por jóvenes que puedan salir adelante. Gracias, candidato Maínez. Por favor, Xochitl. La candidata de las mentiras sí recibió durante la pandemia un financiamiento. Voy a subir a las redes lo que consta, mientras millones de pequeñas empresas tuvieron que cerrar. Cerraron durante la pandemia 1,5 millones de pequeñas empresas. Y también voy a subir a mis redes para demostrar cómo se perdieron 20,000 empleos con datos oficiales del Seguro Social. Candidata Claudia Sheinbaum, por favor, levantó la mano. Sí. Me llama la atención porque los partidos que están aquí fueron los que aprobaron los gasolinazos. ¿Se acuerdan de los gasolinazos de Peña Nieto? Fueron estos partidos los que los aprobaron. A partir del gobierno de la transformación no ha habido aumento en el precio de la gasolina. Pero vamos a las propuestas, porque eso es lo importante. Y por cierto, apoyamos a las microempresas con un apoyo especial en el gobierno de la ciudad de 1,500 millones de pesos, especial durante la pandemia. Ahora sí. 1 millón de viviendas en nuestro país. Eso va a generar alrededor de 2 millones de empleos en el próximo sexenio. Va a haber inversión pública como la ha habido hasta ahora, va a continuar. Eso lo vamos a ver en el último bloque. 22 polos del bienestar. Ahora se han desarrollado e inician los 12 polos del bienestar que están vinculados con el corredor interoceánico, con el tren interoceánico. Ahí va a haber distintas parques industriales, uno de ellos, por cierto, de hidrógeno verde. Nosotros vamos a desarrollar otros 10 polos de bienestar en todo el país para aprovechar la relocalización que se está dando en este momento. Entre otras cosas, vamos a hacer 100 parques industriales vinculados con vocaciones regionales, con educación y desarrollo para el bienestar. De eso se trata la transformación. Hay propuesta y hay desarrollo. El candidato Maínez pidió la palabra y quiero pedirle, candidata Xochitl Gálvez, por favor, mientras no sea su turno en el que esté dirigiendo la palabra, está acordado que no muestren gráficas, por favor. Gracias. Candidato Maínez. Sí, quiero recordarle a la doctora Sheinbaum que yo fui diputado cuando se votó la reforma energética, cuando se votó la reforma a la ley del IEPS, y que voté en contra, y que Movimiento Ciudadano es la única fuerza política que votó en contra de todas las reformas del Pacto por México, porque en ese momento su partido Morena ni siquiera existía. Cuando se discutieron esas reformas, era Movimiento Ciudadano el que daba la batalla contra esa política antipopular. Lo que es una traición es que Mario Delgado, que es el dirigente de Morena, Rocío Nale, que es la candidata de Morena en Veracruz, hayan ofrecido eliminar el IEPS para revertir el gasolinazo y no hayan cumplido. Nosotros planteamos transformar al IEPS en un impuesto verde que se dedique a electromovilidad, a transporte público y movilidad no motorizada, porque vemos al futuro y vemos una oportunidad para darle soluciones a las mexicanas y a los mexicanos. Y en términos de desarrollo, de prosperidad y de crecimiento económico, otra propuesta más para las jóvenes y los jóvenes. Que la beca no termine cuando concluyan su licenciatura o su ingeniería o sus estudios superiores. Que dure un año más para que puedan tener un acceso con tranquilidad y dedicándose a lo que estudiaron, generando experiencia en el mercado laboral. Gracias.
Señora Xóchitl Gálvez, por favor. Yo quisiera que contestara la candidata de las mentiras si recibió o no apoyo su empresa durante la pandemia. Falso. ¿Quiere responder, por favor? Es falso, pero vamos a ver algunas verdades. Fíjense, recuerdan que en el debate anterior hablamos de los contratos de la candidata del PRIAN. Ella tuvo contratos que son ilegales mientras fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo y mientras fue senadora. Ahora les voy a mostrar que este es un modus operandi, porque la candidata del PRIAN tuvo contratos cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas con la Comisión Nacional del Agua, 17 contratos millonarios, es decir, cada vez que es servidora pública o funcionaria pública, se sirve del poder público. Eso es justamente lo que ya no quiere el pueblo de México. Claudia, Xóchitl, perdón. Primero, decirle que la empresa es legal, tiene contratos, paga impuestos. Candidato Maínez, por favor. Sí, espero que los de Latinus hayan anotado que la candidata que sí recibió contratos del gobierno de Morena es la del PRIAN, porque ahí me andaban inventando algo. Quiero seguir con las propuestas. Quiero seguir con las propuestas que tenemos para México. Nosotros queremos hacer de la cultura un verdadero motor del desarrollo. Por eso estamos planteando algo fundamental, que son los bonos culturales para los estudiantes de educación media superior y superior. ¿Qué quiere decir eso? Que además de la beca, los estudiantes y las estudiantes puedan tener acceso a conciertos, a libros, a espectáculos artísticos, teatro, danza. De esa manera vamos a formar públicos que van a continuar consumiendo cultura, cine, durante toda su vida, fortalecer las industrias creativas, detonar un área que hoy está prácticamente abandonada y convertir a México en un México próspero, pero además con una visión de nuevos derechos y en este caso de derechos culturales. Xóchitl Gálvez, por favor. Primero, el gobierno de Morena le quitó los recursos a las escuelas de tiempo completo y a las estancias infantiles. Después le quitó los recursos a los fondos como el Fonden y también a los fondos de salud. Sí endeudaron al país. Hoy cada mexicano debe 128,000 pesos, 45,000 pesos que cuando ellos llegaron. Por eso le digo que dice mentiras, por eso es la candidata de las mentiras. Ya se acabaron todo el dinero y ahora van por las Afores. Se quieren robar las Afores. Esas Afores tienen nombre y apellido. Esas personas deben de ser localizadas para que se les regrese su dinero. Son unos bandidos. Candidata Claudia Sheinbaum, por favor. Sí, la verdad es que es increíble porque vamos a hablar de las Afores. Se aprobó una ley que lo que hace es aquellas pensiones que no han sido reclamadas durante 10 años pasan a un fondo de pensiones. ¿Para qué sirve ese fondo de pensiones? Para que las leyes de pensiones del 97 y del 2007 que aprobó el PRIAN, que llevaron a pensiones de hambre, puedan ser recuperadas para dárselas a las trabajadoras y a los trabajadores, es decir, recuperar las pensiones. Ahora vamos a seguir hablando de propuestas, porque lo que ha ocurrido durante el gobierno de la Cuarta Transformación es que se ha recuperado el mercado interno como nunca antes se había recuperado. Es un modelo completamente distinto. ¿Con base en qué? En los aumentos salariales, en los programas del bienestar, y la gente está hoy en mejores condiciones de la que estaba en 2018. Este mercado interno ha potenciado la economía de una manera completamente distinta. Hay crecimiento económico, hay empleo y no hay inflación. Por cierto, durante la guerra en Ucrania tuvo que utilizarse el IEPS para que no subiera la gasolina. Entonces, en Estados Unidos estaba mucho más cara que en México. Candidata Claudia Sheinbaum, le quedaron 2 segundos de la bolsa de tiempo. La candidata Xóchitl Gálvez pidió la palabra, por favor. Primero, pues no ha contestado, pero le voy a seguir insistiendo. Quiero darle una buena noticia a los mexicanos, a todos los que trabajan, a todos aquellos que se levantan temprano, que se esfuerzan. En mi gobierno, todo aquel que gane menos de 15,000 pesos no va a pagar impuestos. Les vamos a condonar los impuestos y esto beneficia a 20 millones de mexicanos para que a ti el dinero sí te alcance. Candidato Maínez, por favor. Sí, me parece muy ocurrente que este tipo de propuestas no las hayan hecho cuando estuvieron en un cargo para hacerlas. Estas son las iniciativas que presentó la senadora Xóchitl Gálvez en 5 años sobre trabajo y previsión social
y las que presentó un servidor en menos de la mitad del tiempo. ¿Qué presenté yo? Yo sí presenté el aumento del salario mínimo, el ingreso mínimo universal, la pensión rural digna, las licencias de paternidad, las licencias menstruales, justamente por la primera pregunta, para igualar las oportunidades, vacaciones dignas, jornada laboral digna, eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres y muchas otras propuestas que reivindico aquí. Pero una cosa que me parece todavía más absurda es que digan que van a bajar la pensión de 65 a 60 años, condonar impuestos a discreción. ¿Y de dónde lo van a financiar? Somos los únicos que hemos planteado una nueva visión de la fiscalidad en este país para que se puedan financiar los programas sociales, los nuevos derechos y los nuevos motores del desarrollo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que quien contamine pague, con justicia intergeneracional y con justicia climática. Xóchitl Gálvez, por favor. Quiero decirle a la candidata de las mentiras que en el único lugar donde aplicó la austeridad es en los sistemas de agua. ¿Cómo es posible que como jefa de gobierno en plena pandemia se haya gastado 400 millones de pesos en su imagen personal y no tiene llenadera? En 2023 se gastó 750 millones de pesos. Explícale a los habitantes de la Ciudad de México que tienen semanas sufriendo por el agua. Por eso Santiago Taboada va a ganar en la Ciudad de México conmigo. Yo voy a ser presidenta y él jefa de gobierno. Nosotros sí vamos a resolver el tema del agua. En los 2 segundos, ¿algo, candidata Sheinbaum? Les dije que iba a haber calumnias, honestidad. Ahora sí terminó su tiempo. Pues le pregunto, por favor, ¿quiere usted? Que conteste si se gastó ese dinero o no. Ya no tiempo, candidata Xóchitl Gálvez. Te regalo de mi tiempo. No es posible que le regale de su tiempo. A ver, Xóchitl Gálvez, queda 1 minuto 20, Jorge Maínez 27 segundos. Había levantado la mano, sí, ¿verdad? Sí, no va a ganar Santiago Taboada porque no va a ganar el cártel inmobiliario al que ella hasta hace unos meses denunciaba y tampoco va a ganar Clara Brugada, aunque mande reventar eventos a la UAM. Va a ganar Salomón Chertorivsky, que propone convertir el tráfico en un río. Esa es la visión que tenemos para esta gran Ciudad de México. 11 segundos le quedan, candidato Maínez. 1 minuto 20, Xóchitl Gálvez. ¿Quiere comentar algo? ¿Le hago una pregunta? No, voy a comentar. Por favor. Vamos a hablar de evasión fiscal. En el pasado debate le pregunté a la candidata de las mentiras si su familia tenía o no cuentas en paraísos fiscales. Me dijo que era el falso. Al día siguiente salió con que a Chuchita la bolsearon y que siempre sí, que si su abuelita, que si sus tías. Y bueno, que diga a los mexicanos si tiene o no tiene su mamá o ha tenido dinero en paraísos fiscales, porque la verdad, en mi gobierno no vamos a perdonar la evasión fiscal, no vamos a permitir que se vayan a esconder el dinero a otros países. A propósito de evasión fiscal, le quedan a usted 10 segundos, a usted Xóchitl 46. ¿Han considerado una reforma fiscal, más allá de la misceláneas que se han venido haciendo a lo largo de los años? Jorge. Soy el único que ha hablado de eso en las universidades, en todos los foros frente a los empresarios. Yo no cambio de discurso dependiendo de frente de quién estoy, pero miren, no hay 2 visiones, hay 3 visiones. El pasado, el presente que no da los resultados que prometió. Tiempo, candidato, tiempo, ni un segundo. Xóchitl Gálvez, le quedan 46. Les voy a hablar de dónde voy a sacar los recursos. Pemex ha perdido y le hemos dado apoyo fiscal por 2 billones de pesos. ¿Billones? Billones de no pesos. Millones, billones. Billones. Sí, eso billones. equivale a construir 8 millones de vivienda, dándole 250,000 pesos a cada persona. Pemex es un robadero. Así es que en ese sentido, en mi gobierno, sí vamos a hacer proyectos viables, vamos a aplicar austeridad. De a de veras, no de la que se aplica a la candidata de las mentiras, pero qué tal se promueve su persona. No nos contestó si recibió dinero, no nos ha contestado sobre el tema de paraísos fiscales y esta noche no va a contestar, pero la realidad de las cosas es que miente, porque su empresa sí recibió apoyos fiscales. Bien, gracias. Se ha agotado el primer bloque, la temático de este debate, y es momento de pasar al segundo bloque, que versará sobre un tema, un problema que duele y duele desde hace décadas, la pobreza y la desigualdad. Tenemos 1 minuto para el primer planteamiento. Comenzamos con la candidata Claudia Sheinbaum. Claro que sí. Fíjense,
En este tema es justamente donde ha habido los mayores resultados durante la Cuarta Transformación. ¿Por qué hay resultados? Pues porque cambió el modelo. Estamos hablando de una disminución muy importante de la pobreza, 5.1 millones de mexicanos. Por primera vez en la historia por primera vez desde 1982, estamos por debajo del 40% de población pobre. Y al mismo tiempo disminuyó la desigualdad. Fíjense, en la época de Calderón, la desigualdad entre ricos y pobres llegó a ser de 35 veces. Con la transformación, la desigualdad ha disminuido a 17 veces. Es decir, es un modelo distinto. Antes se apoyaba a los de arriba, ahora se apoya a los de abajo. Y con eso hay disminución de la pobreza, disminución de las desigualdades y algo fundamental, crecimiento económico y empleo. Candidato Maínez, planteamiento del tema, por favor. Sí, México lleva tantos años con esta realidad tan injusta que tristemente la hemos normalizado, pero no tenemos por qué hacerlo. No tenemos por qué ser un país desigual y además lo podemos cambiar en el corto plazo. No solamente hay que seguir con la política de aumento al salario que hemos impulsado desde hace 10 años, hay que agregarle jornadas laborales dignas, porque hay que acabar con el modelo que iguala horas de trabajo con productividad. Ninguna de las candidatas se ha pronunciado sobre esa reforma que es sustancial para que las mexicanas y los mexicanos vivamos mejor. Hay que arreglar el sistema de salud. Y en donde no ha cambiado la desigualdad es en la perspectiva intergeneracional, entre las niñas y en los niños. México sigue siendo un país profundamente desigual y no tendría por qué serlo. Por eso vamos a aplicar el principio que por el bien de todas y de todos, primero las niñas y los niños, con un programa nacional de primera infancia que ponga el acento en la igualdad de oportunidades, con salud emocional, con salud nutricional, con salud mental y cognitiva para las niñas y los niños de este país. Gracias, candidatos. El turno de la candidata Xóchitl Gálvez. ¿Qué pensabas? ¿Que era Dinamarca? ¿Realmente creías que el sistema de salud era impecable? No, Claudia, la realidad es esa. La gente está en la pobreza, se está muriendo y además hoy hay violencia. Hay un maestro, el maestro Artemio, que fue asesinado después de una manifestación pacífica en Chicomucelo para pedir paz. Hoy Chiapas es pobre y hay violencia por culpa de tu gobierno. Candidato Jorge Maínez. Sí, me parece muy importante que hablemos del tema de la desigualdad. Por supuesto que este no es un gobierno que ha reducido la desigualdad y no es una visión la que gobierna comprometida con la reducción sustancial de la desigualdad. Por eso yo sí he planteado la necesidad de una reforma fiscal que ninguna de las dos candidatas se atreve a plantear, aunque es una inminente necesidad en el próximo sexenio. Por eso hemos planteado que no nos ha ido a todos igual, ni siquiera con la pandemia. El ingreso per cápita en México prácticamente no ha crecido este sexenio, pero las utilidades de las 6 empresas más ricas en la Bolsa de Valores sí tuvieron una utilidad histórica en el año 2022 con 600,000 millones de pesos. El valor neto de esas empresas pasó de 2.3 a 3.5 billones de pesos. Pero las candidatas jamás van a hablar de eso porque son ese tipo de empresas las que pagan sus campañas, su publicidad, su despilfarro y su derroche. Nosotros somos la única candidatura que representa a la sociedad y que empezó legalmente y respetando los topes de campaña y el financiamiento legal. Por eso estamos comprometidos a hacer cambios en este país que favorezcan a las mayorías. ¿Por alusiones a alguien? Sí. A ver, vamos a explicarlo nuevamente. La transformación representa por el bien de todos, primero los pobres, acabar con la corrupción, acabar con los privilegios. Gracias a eso, hoy hay billones de pesos destinados a programas del bienestar convertidos en derechos, como la pensión universal a los adultos mayores, y además ha aumentado el salario. Eso ha disminuido la pobreza. El gobierno de López Obrador es el primero que disminuye la pobreza por debajo del 40%, por más que quieran decir otra cosa. Ahora, algo muy importante, y refiriéndonos a los pueblos originarios. Nosotros estamos planteando modificar el artículo 2 constitucional para que por primera vez los pueblos originarios sean sujetos de derecho y al mismo tiempo acompañar de planes de justicia. El único plan de justicia que realmente ha hecho justicia, o diversos, pero en particular quiero referirme a uno, es al pueblo yaqui, que le regresaron tierras, le regresaron agua, cosa que no se hacía desde Lázaro Cárdenas, y que hay un programa de bienestar especial para los pueblos originarios.
Les recuerdo sus tiempos. Candidata Xóchitl Gálvez tiene disponibles 3 minutos 6 segundos. Candidata Claudia Sheinbaum, 51 segundos. Candidato Jorge Maínez, 1 minuto 57 segundos. Vamos con su tiempo. Sí, 2 datos sobre la reducción de pobreza que son importantes que la gente conozca. Sí se ha reducido la pobreza y es gracias al aumento del salario, que es una política que nosotros apoyamos. Pero con políticas públicas y estado de bienestar se reduce más, con integración a la salud, gracias a que Jalisco y Nuevo León no fueron parte del absurdo del INSABI. El porcentaje de reducción de pobreza en Jalisco y Nuevo León es mucho mayor al de la Ciudad de México y todavía mayor al de la media nacional, 34 y 30% contra 26 y 17%. Y no se redujo igual en todos los niveles de edad. Entre las niñas y los niños, entre el 2020 y el 2022, la reducción de la pobreza fue un 50% menor que a las personas que tienen más de 60 años. Esto es porque los programas sociales han abandonado a las niñas y los niños porque no votan. Y la solución de la pobreza es exactamente al revés, empezando con las niñas y los niños, porque la etapa más determinante en la vida de un ser humano es la primera infancia. Candidata Xóchitl Gálvez, su turno, tiene 3 minutos 6 segundos. Como lo dije, soy una mujer que viene de abajo, que conoce la pobreza y sabe lo que duele la pobreza y el tiempo que te roba. Por eso para mí es fundamental trabajar apoyando a las comunidades más marginadas. Vamos a agregar un programa alimentario. Es importantísimo para reducir la pobreza extrema. Una beca universal para todos los niños, escuelas públicas y privadas, así como la de adultos mayores, desde preescolar hasta la preparatoria. Vamos a darle apoyos a las mujeres en condición de vulnerabilidad y la pensión de adultos mayores empezará en 60 años. Mi querido Carlos Ursúa me explicó cómo el gobierno de Morena se estaba robando 600,000 pensiones. Por eso el dinero va a alcanzar. Candidato Jorge Maínez. Sí, dice la candidata del PRIAN que conoce a México como la palma de su mano y que ayudó mucho al sur. Pero no dice que el gobierno de Fox dilapidó ingresos, excedentes petroleros que nunca pudo capitalizar en programas sociales ni en programas de prosperidad. Cuando se le preguntó por qué no hubo desarrollo en Chiapas durante su gestión, dijo que porque la gente de Chiapas por cultura no estaba acostumbrada a trabajar más de 8 horas, no conoce al país. La gente de Chiapas, 3 de cada 10 personas que trabajan ahí, trabajan más de 48 horas a la semana. Por eso somos la única fuerza política que está comprometida con la reducción de la jornada laboral y un modelo alternativo de desarrollo y prosperidad que sea inclusivo. Candidata Xóchitl Gálvez, por alusiones. Le aclaro, lo que yo dije es que la gente no está acostumbrada a trabajar en maquilas. Yo no estoy de acuerdo que exploten a la gente en las maquiladoras, que eran las que querían poner cuando yo era comisionada. ¿Qué hicimos? Proyectos de ecoturismo. ¿Qué hicimos? Proyectos productivos para mujeres. El POPMI, a las mujeres les fue bien en Chiapas. 28 segundos, candidato Maínez. Pero no lo hicieron porque Fox no hizo eso. Y si está en contra de la explotación, ¿está a favor o en contra de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas? Yo estoy a favor, siempre y cuando le demos a los empresarios la posibilidad de quitarle tanta carga fiscal y ponerle tanta inseguridad que no pueden transitar. Apoyemos a los empresarios y van a ser los primeros que van a querer bajar la jornada laboral. Bueno, candidata Sheinbaum. Sí, la única que ha disminuido la pobreza siendo jefa de gobierno es su servidora. 533,000 personas salieron de la pobreza. De igual manera disminuimos la desigualdad de cerca de 19 veces a solamente 14.7 veces. Ahora déjenme hablar de testimonios porque se habla mucho de números. Ahora que estuve en Coahuila, una persona me dijo, una persona mayor, dígale al presidente que nos quitó el hambre. Una mujer ahora en Veracruz, cuando estuve, me dijo, dígale al presidente que nos quitó la esclavitud moderna, nos dio libertad con la pensión adulto mayor. Se puede hablar de muchos números, pero en realidad durante estos 6 años se ha transformado la vida de millones y millones de personas. Candidata Xóchitl. Pues la candidata de las mentiras no quiere decir que durante su gestión se redujo la construcción de vivienda social en la Ciudad de México y en el país también se redujo la construcción de vivienda social. En mi gobierno vamos a apoyar 5 millones de vivienda. Especialmente va a haber un programa de vivienda para jóvenes. Pero a la que sí se hizo de una vivienda fue la señora Sheinbaum. La señora Sheinbaum la vez pasada dijo que no, a la que me referí, que a los 60 años no tenía casa, era ella. Y lo sacaron de contexto. Y ya vimos que no solo tenía 4 casas.
Y esta la invadió, se la robó y la escondió. Candidato Jorge Maínez. Sí, no solamente Fox le robó al sur del país con ese programa de Marcha hacia el Sur 200 millones de pesos. Además, dilapidó los excedentes petroleros y una política de cambio para el país que se desperdició. Candidata Claudia Sheinbaum, ¿tiene un segundo? ¿Alguna por alusiones? Ya lo aclaré. Candidata Xóchitl Gálvez, 57 segundos. Candidato Jorge Maínez, 10 segundos. Yo quiero referirme a las personas del campo. Este gobierno abandonó el campo. Los productores están desesperados. Están enfrentando la peor sequía en la historia. Pescadores abandonados, pequeños ganaderos. Desaparecieron apoyos para el campo como eran las coberturas, los seguros, el apoyo para comprar equipos. Hoy el campo está pasando a ser más pobre. En mi gobierno van a contar conmigo. Candidato Maínez. Sobre el tema de la vivienda, con Fox se construyeron muchas viviendas, pero como se hicieron en las periferias y sacrificando la visión social de la vivienda, hoy México tiene más de 6 millones de viviendas abandonadas. Por eso necesitamos un enfoque social. Le restan 30 segundos a la candidata Xóchitl Gálvez. Sí, soy Xóchitl Gálvez, no Fox. Fox está en su rancho, yo me mando sola. La pobreza urbana ha crecido y hay varias causas. La primera es el costo del transporte público. La segunda es que tienen que comprar medicamentos. La tercera es vivienda. Y ahora tienen que comprar pipas de agua, hasta 200 pesos más caras que el metro cúbico que reciben en su casa por culpa de la señora de las mentiras. Tiempo. Y ahora vamos a pasar al tercer bloque de infraestructura y desarrollo, importante para el crecimiento de nuestro país. Son muchos los subtemas alrededor de esto: nearshoring, infraestructura adecuada, marcos regulatorios, por ejemplo. Les recuerdo que cada uno tendrá 1 minuto para presentar su planteamiento inicial, infraestructura y desarrollo. Por sorteo previo, iniciamos con usted, candidato Jorge Maínez. Sí, pues a propósito de Carlos Ursúa, que lo acaba de mencionar la candidata del PRIAN, fue mi maestro en la maestría en economía, fue mi asesor de tesis de la maestría, y si algo se llevó con dolor Carlos Ursúa es que México nunca pudo despegar en su crecimiento, en su prosperidad, por el bajísimo gasto de inversión que tiene, menos de 3% del PIB. Hace unos días presenté el Plan Nacional para la Construcción de Prosperidad, que implica un Plan Nacional de Infraestructura que aumente en 100,000 millones de pesos al año la inversión, el gasto público del Gobierno de México. La mitad de esos recursos los vamos a utilizar en un Programa Nacional de Desarrollo Regional para que la obra pública y la inversión llegue a todo el país. Una cuarta parte, que serán más de 500,000 millones de pesos en el sexenio, para el Plan Nacional de Infraestructura Educativa más ambicioso del país. Las escuelas en México están abandonadas desde hace muchos años. Y también vamos a reactivar la infraestructura hídrica, porque garantizar el derecho al agua da prosperidad y justicia social a las mexicanas y a los mexicanos. Gracias, candidato. 1 minuto para la candidata Xóchitl Gálvez. Las obras de infraestructura de este gobierno respondieron a caprichos y ocurrencias. Dos Bocas es un capricho. No se instaló en el lugar estratégico y a 2 años se inunda y no produce ni un barril de petróleo, y eso sí, ha costado 3 veces su valor. La ocurrencia de hacer el Tren Maya sin proyecto ejecutivo llevó a decir que no se iba a quitar un solo árbol y se tumbaron 8 millones de árboles. Hoy el Tren Maya cuesta 4 veces más de lo que se prometió. Cancelaron el aeropuerto de Texcoco por un autoritarismo. Dijeron que había corrupción. No hay una sola persona en la cárcel. Nosotros vamos a escuchar las necesidades regionales. Vamos a ser aliados del sector privado. Vamos a planear. Vamos a respetar el medio ambiente y sobre todo vamos a ejecutar Tiempo, las obras. candidata Xóchitl Gálvez. Vamos ahora con usted, Claudia Sheinbaum, por favor. Sí, claro que sí. 85% de la población en el sur-sureste de México está de acuerdo con el Tren Maya.
Se hicieron el Tren Maya en este gobierno, el Interoceánico, uno de los proyectos más importantes y de más largo alcance, que por cierto han dado muchos empleos. La refinería Dos Bocas, que por primera vez va a permitir, junto con la repotenciación de las refinerías y la compra de la refinería Deer Park, disminuir la importación de gasolinas que los gobiernos del PRIAN, por más que quiera decir, dejaron que se incrementara. Estamos hablando del aeropuerto Felipe Ángeles, ya existe, está yendo, es el principal aeropuerto de carga de nuestro país. El Cuchillo 2, agua saludable, el tren ligero de Guadalajara fue con recursos federales, el metro de Monterrey también con recursos federales, Chapultepec, naturaleza y cultura, Texcoco hoy es un área natural protegida donde querían hacer un aeropuerto y donde reprimieron a los de San Salvador Atenco. Gracias. Vamos a escuchar la siguiente pregunta ciudadana, la número 5 de este debate sobre el tema infraestructura y desarrollo. Mi nombre es Benita Engracia Conde Torres. Tengo 72 años. Vivo en Tepoztlán. Mi pregunta es para quienes buscan la presidencia de la República, ¿qué planes tienen para mejorar los precios de los productos del campo mexicano? Bueno, vamos a comenzar la ronda de respuestas. Cada candidatura tendrá 1 minuto. Iniciamos con usted, candidato Jorge Maínez, por favor. Qué bueno que la candidata de Morena presume los buenos gobiernos de Nuevo León y Jalisco, donde se hace transporte público, electromovilidad y trenes que no se caen. Allá no se caen. Sobre la pregunta, y un saludo muy cariñoso a Tepoztlán, uno de los pueblos mágicos más fantásticos que tiene este país. El campo es una prioridad. Hay que hacer justicia a quien llena nuestras mesas de alimentos. Pero sin agua no va a haber campo. Por eso el principal problema que tenemos que arreglar en términos de infraestructura es el problema de la infraestructura hidráulica, de la infraestructura hídrica, justamente como en Jalisco y Nuevo León, con nuevos sistemas de presas, con acueductos, con una infraestructura que permita que haya menos fuga, menos desperdicio de agua y también modificando el sistema alimentario mexicano y el sistema de producción. México puede tecnificar sus sistemas de riego, pero además tener una vocación productiva distinta para que el campo sea sustentable y poniéndole nuevas condiciones a las empresas que se instalan en México. Gracias, candidato. 1 minuto para la candidata Xóchitl Gálvez. Benita, lo primero que tenemos que hacer es que se acabe la extorsión contra los productores. Sabemos claramente que en Morelos los productores de limón son extorsionados. Eso en mi gobierno se va a acabar. Aquí no nos vamos a aliar con los delincuentes como el narcopartido de Morena, que no hace nada para resolver este grave problema. 2, regresan los apoyos, el financiamiento, el crédito barato, vamos a tecnificar el campo. Eso es una decisión, por eso vamos a duplicar los recursos en la Comisión de Agua para que haya dinero para el campo. Vamos a tratar el 100% de las aguas residuales, la propuesta va a quedar a 2040, ojalá se continúe por los gobiernos y esa agua tratada puede ir al campo. Pero lo más importante son apoyos directos para que puedas volver a sembrar después de la sequía. Concluimos con usted la introducción al tema, por favor, candidata Claudia Sheinbaum. Sí, Benita, ahora ha cambiado el modelo de apoyo al campo. Antes se apoyaba a los grandes productores y ahora se apoya a los pequeños productores. ¿Cuál es nuestra propuesta? En primer lugar, vamos a recuperar parte del financiamiento al campo, pero además vamos a seguir manteniendo los fertilizantes gratuitos que se dan ahora y vamos a seguir manteniendo el campo para el bienestar, igual que el bienestar que se da a la pesca. De igual manera, tenemos un programa que, por un lado, tiene que ver con el riego agrícola para la producción de alimentos, porque hemos vivido una sequía de cerca de 5 años, y algo fundamental, fíjense, es indispensable generar un acuerdo entre los compradores y los productores para que se acaben los intermediarios. Y termino, la única extorsión que conoce la candidata del PRIAN es el de la priandilla inmobiliaria, porque ya no lo podemos decir de otra manera. Gracias, candidata. Vamos a pasar a la bolsa de tiempo, igual que ha sido con los temas anteriores. Ahora es infraestructura y desarrollo. Les recuerdo, cada candidatura va a tener 5 minutos.
Recuerden no terminarse los 5 minutos en la primera intervención. Y vamos a la pregunta de la ciudadanía. Adelante. Mi nombre es Rosa María Güero Cristino, tengo 64 años, vivo en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Y mi pregunta para los candidatos a la presidencia de la República es: ¿cómo piensan solucionar el problema del agua en todo el país? Bueno, por sorteo abrimos con usted, candidato Maínez, por favor, para que le responda. Sí, no es un problema que va a venir después, no es un problema del futuro. El problema del agua es un problema actual. Hoy, 40% de los hogares en México, que es una cifra superior a los inicios del sexenio, no tienen agua todos los días. Hoy hay más de 35,000 escuelas de educación básica y media superior que no tienen acceso a agua potable. Para solucionar el problema del agua necesitamos hacer un fondo de desarrollo regional como el que planteo y un fondo de infraestructura hídrica como el que planteo, porque lamentablemente los gobiernos, a diferencia de los de Jalisco y los de Nuevo León, no le invierten en ese tema porque piensan que no tiene rentabilidad electoral. Por eso ese fondo federal, mixto con los estados y con los municipios, puede solucionar obras de infraestructura que garanticen el acceso al agua. Pero también hay que cambiar la cultura del agua. La inmensa mayoría de las concesiones de agua están concentradas en unas cuantas manos. Es un problema también de desigualdad, de enfoque, que tenemos que plantear de otra manera. México puede tener derecho al agua si hacemos una reforma integral a la manera en que vemos este derecho y a cómo lo distribuimos. Candidata Xóchitl Gálvez, por favor. Contestarte a la pregunta. Agua hay, lo que necesita este país es una ingeniera que sepa cómo resolver el tema del agua. Hay que reforestar, los bosques de lluvia son importantes, es muy importante tratar el agua, reusarla. Podemos almacenarla, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el lago de Texcoco, y a la larga potabilizarla. Hay soluciones. Perga produce